Dicen que fue una ciudad tan magnífica que, incluso después de milenios, su nombre todavía despierta curiosidad, asombro y misterio. La Atlántida, una civilización tan poderosa que se atrevió a desafiar a las grandes potencias de su tiempo. Una sociedad avanzada, brillante, rica, pero también arrogante. Una cultura que cayó en desgracia y fue tragada por el mar en una sola noche. O al menos, eso dice la leyenda. Durante siglos, muchos la han buscado sin éxito. Se han escrito libros, elaborado mapas, creado documentales, formulado teorías. Que si estaba en el Mediterráneo, que si en el Caribe, que si bajo el hielo de la Antártida. Pero por más que se explora, lo que sigue en pie no es una ciudad sumergida, sino la historia. Un relato que se resiste a desaparecer. Y ahí es donde empieza lo interesante. Porque tal vez lo más importante de la Atlántida no sea saber dónde estuvo, sino por qué sigue fascinándonos. ¿Qué tiene esta historia que la hace sobrevivir al tiempo más viva que nunca? ¿Será que contiene verdades escondidas? ¿O quizá advertencias? Lo que está claro es que la Atlántida no nació como un simple mito popular. Fue escrita por Platón, el gran filósofo griego, en sus diálogos Timeo y Critias. Y aquí viene la primera sorpresa. En sus textos, aunque el poder recaía en un rey de origen divino, Atlas, todo comienza con un dios que no solo gobernaba los océanos, sino que moldeaba la tierra misma, un dios de carácter impredecible, capaz de crear y destruir con la misma facilidad, Poseidón. Pero espera, ¿no era Zeus el dios más importante del Olimpo? ¿Qué hacía Poseidón fundando una civilización entera? Bueno, eso es lo que Platón nos cuenta. Según él, Poseidón fue el artífice mítico de la Atlántida. Y no solo eso, la historia empieza con un acto de amor. Sí, amor, porque el temido dios del mar, el que podía desencadenar tormentas y terremotos, se enamoró perdidamente de una mujer mortal. Su nombre era Clito. Clito vivía en una isla remota, sin contacto con el mundo exterior. Al verla, Poseidón decidió protegerla de cualquier amenaza. ¿Cómo lo hizo? Creó a su alrededor una fortaleza natural, anillos concéntricos de tierra y mar que impedían la entrada a intrusos. Así nació la Atlántida, y allí, en el corazón de ese paraíso, la pareja tuvo 10 hijos, 5 pares de gemelos, tal como relata el diálogo Critias. Cada uno gobernaría una parte del reino, pero el mayor, Atlas, heredaría la isla central y el poder principal. De él tomaría su nombre la isla, Atlántida. Lo curioso es que Platón no lo cuenta como una fantasía. Él habla con detalle. Describe la organización política, la ingeniería de canales, los templos dedicados a los dioses, los materiales de construcción, incluso las distancias entre las murallas. Menciona un metal mítico llamado oricalco, que según Platón decoraba las columnas y resplandecía como el fuego. Explica cómo se distribuían las tierras, cómo funcionaba el sistema legal, qué productos se cultivaban. ¿Te parece todo esto una invención simbólica? A muchos no les suena así. De hecho, más de un investigador moderno ha comparado la descripción de Platón con planos reales. Pero lo que verdaderamente hace que esta historia no sea como las demás es la figura de Poseidón. Porque, a diferencia de otros mitos donde los dioses están alejados de los humanos, aquí Poseidón se involucra, crea, educa, gobierna. Y eso plantea una pregunta inquietante: ¿por qué un dios como él se tomaría la molestia de levantar una civilización tan compleja? ¿Y por qué dejaría que todo se viniera abajo? Porque claro, si conoces el mito, sabrás que la Atlántida no duró para siempre. De hecho, su final es tan famoso como su gloria. Según el relato, los atlantes empezaron a corromperse. Se olvidaron de sus orígenes. Dejaron de seguir las leyes que Poseidón les había dado. La armonía se rompió y con ella vino la ambición, la guerra, la arrogancia. Entonces, los dioses se reunieron y tomaron una decisión. Iban a castigar a los atlantes. En un solo día y una noche, la isla fue destruida. Terremotos, inundaciones, ruinas sumergidas, fin de la historia.
o no. Porque aquí aparece el primer giro en nuestra historia. En ningún momento Platón dice que Poseidón participó en ese castigo. No se menciona si estuvo presente en el juicio. No se dice si trató de salvarlos o si fue él mismo quien desató el desastre. Simplemente desaparece del relato. Y eso, si lo piensas, lo cambia todo. ¿Fue Poseidón un dios decepcionado? ¿Se sintió traicionado por sus propios hijos? ¿O fue él quien, en un acto final de justicia, borró del mapa aquello que alguna vez amó? Esta ambigüedad es poderosa, porque da pie a otra interpretación, que la Atlántida no cayó solo por el juicio de los dioses, sino por haber perdido el equilibrio con el mundo natural. Un equilibrio que, en este relato, representa Poseidón. El dios del mar no solo domina las aguas, sino también los temblores de la tierra. Es el símbolo de la naturaleza en su forma más salvaje e impredecible. Puede ser generoso, fértil, abundante, pero también destructor. Y cuando se rompe el orden que rige su mundo, las consecuencias llegan sin piedad. Visualiza esto, una civilización que ha alcanzado un nivel altísimo de desarrollo. Tiene tecnología, leyes, riqueza, pero también tiene ego. Se cree invencible y deja de respetar aquello que le dio origen. ¿Te suena? Porque, aunque hablamos de un mito de hace miles de años, hay algo inquietantemente actual en esta historia. Pero esto no es todo. Porque la Atlántida no es el único relato de una civilización perdida. De hecho, muchas culturas del mundo antiguo tienen leyendas similares. En Asia, se habla de la tierra de Mu. En América, los mexicas contaban la historia de Aztlán, su mítica patria ancestral. En la India, los textos védicos describen continentes sumergidos. En Japón, algunos han interpretado las formaciones submarinas de Yonaguni como ruinas de una ciudad antigua, aunque esto sigue siendo muy debatido. Y en Europa, las leyendas de High Brasil, una isla que aparecía y desaparecía al oeste de Irlanda, también nos hablan de mundos que existieron y ya no están. ¿Y si todas estas historias no fueran simples coincidencias? ¿Y si todas formaran parte de una memoria compartida por la humanidad? Hay teorías que plantean precisamente eso, que al final de la última edad de hielo, hace unos 12.000 años, el nivel del mar subió más de 100 metros. Miles de kilómetros de tierra costera quedaron bajo el agua. Civilizaciones enteras, si es que existieron, habrían desaparecido sin dejar rastro, pero sus recuerdos, transformados en mito, habrían sobrevivido. Y entre todos esos relatos, el de la Atlántida fue el que llegó más lejos. ¿Por qué? Quizá porque fue escrito, quizá porque era el más completo, o quizá porque, en el fondo, es el que mejor resume lo que somos capaces de construir y de perder. Y en el centro de todo eso está Poseidón, no como un personaje anecdótico, no como una figura decorativa, sino como el símbolo del poder que da origen a la vida, pero que también puede acabar con ella, el guardián del equilibrio, el padre que protege y el juez que calla cuando sus hijos se desvían del camino. Y así, al repasar esta historia nos damos cuenta de que la Atlántida no es solo un lugar perdido, es una idea, un espejo, una advertencia. La Atlántida como advertencia, esa es una idea poderosa. Y es que, si lo piensas, ningún otro mito ha perdurado tanto sin necesidad de pruebas físicas. A pesar de no haber ruinas confirmadas, ni artefactos, ni mapas antiguos que la sitúen con certeza, la historia sigue viva. Tal vez porque no necesitamos verla para saber que tiene algo que decirnos. Quizá porque, en el fondo, todos intuimos que es más que un cuento, que encierra algo que va más allá de lo literal. Y volvemos a lo que decíamos antes. ¿Por qué Poseidón? ¿Por qué él fue el creador de esta ciudad? Hay muchas historias donde los dioses interactúan con los humanos, sí, pero muy pocas donde uno construye una civilización entera, la guía, la estructura, la bendice y luego guarda silencio cuando cae. Ese silencio es clave porque da lugar a muchas lecturas. ¿Fue resignación, desencanto o fue una forma silenciosa de dejar que todo siguiera su curso natural? Hay algo profundamente simbólico en eso,
en la figura de un creador que se aparta cuando su creación se corrompe. Es una imagen que se repite en muchos relatos antiguos, no solo griegos. En los textos védicos, por ejemplo, los dioses suelen retirarse del mundo cuando los humanos olvidan el Dharma, el orden cósmico. En las tradiciones mesopotámicas, los dioses envían diluvios cuando el hombre se vuelve ruidoso e insolente. Incluso en la Biblia encontramos ese patrón: creación, desobediencia, castigo. Y si el mito de la Atlántida es solo otra versión de esa misma estructura, y si Poseidón no destruyó nada, sino que simplemente dejó de proteger. Imagina una ciudad que depende de una barrera mágica, de un equilibrio invisible, y de pronto esa protección se retira. Las aguas, contenidas hasta entonces, hacen lo que saben hacer: arrasar, como si el mar hubiera contenido su fuerza, esperando el momento exacto para desatarse. Y aquí aparece otra interpretación aún más inquietante. ¿Y si el mito no trata de una civilización específica, sino de todas? ¿Y si la Atlántida no es un lugar, sino un ciclo? Una forma de recordar que, cada vez que una sociedad olvida su origen, su relación con la naturaleza, su dependencia del equilibrio, se acerca a su fin. En ese sentido, la historia se vuelve universal, atemporal, y Poseidón se transforma de figura mitológica a metáfora: el mar como origen y fin, el agua como madre y como tumba. Durante siglos, la búsqueda de la Atlántida se ha centrado en encontrar su ubicación. Algunos dicen que estaba en Santorini, destruida por la erupción del volcán de Tera. Otros la sitúan en el sur de España, en las marismas de Doñana. Algunos miran hacia el Atlántico, hacia las Azores o incluso al Caribe, cada uno con sus argumentos, con mapas, con datos arqueológicos, pero casi todos coinciden en una cosa: la Atlántida estaba cerca del mar, o mejor dicho, el mar era parte de ella, no como frontera, sino como esencia. Eso tiene sentido si pensamos que fue creada por Poseidón. Él no solo reinaba sobre el océano, sino que lo moldeaba. Era capaz de abrir fuentes de agua dulce, de provocar terremotos, de dividir continentes. Si un dios así construye una ciudad, lo lógico es que su obra esté profundamente conectada con la naturaleza, que dependa de ella, que respire con ella. Y eso nos lleva a otra pregunta: ¿cómo se relacionaban los atlantes con el entorno? Según Platón, de manera muy inteligente. Aprovechaban los recursos naturales, pero también cuidaban del equilibrio. Tenían una organización basada en la cooperación entre los distintos reinos, sistemas de riego avanzados, un comercio ordenado, respeto por los ciclos de la tierra. Al principio, todo parecía armónico, pero con el tiempo cambiaron. La codicia creció, la expansión militar se volvió prioridad, y con ella llegó la arrogancia. Aquí hay una línea clave del relato. Cuando la parte divina que quedaba en ellos se desvaneció, entonces se volvieron incapaces de soportar la prosperidad. Qué frase, ¿verdad? Es casi como una profecía, una advertencia sobre el peligro de perder el norte cuando todo va bien, porque es fácil mantenerse humilde en la escasez, pero en la abundancia, ahí es donde se pone a prueba el alma, y como suele pasar en estos relatos, la caída no tarda en llegar. Platón no describe con detalle la destrucción, solo resume el final con una frase poderosa: que todo desapareció en un solo día y una sola noche. Terremotos, inundaciones, silencio, como si el mismo mar que la había protegido la devorara sin contemplación, como si Poseidón cerrara un ciclo. Esa frase, un solo día y una sola noche, se ha repetido hasta el cansancio en cada versión posterior del mito, porque condensa la idea más potente de todas: lo efímero, que incluso las civilizaciones más impresionantes pueden desaparecer en un instante. Ahora bien, ¿hay alguna posibilidad real de que eso haya ocurrido? Aquí es donde entra la ciencia, porque si dejamos por un momento el relato mítico y miramos lo que sabemos del pasado geológico de la Tierra, encontramos datos que encajan con el espíritu del mito. Al final de la última glaciación, hace unos 12.000 años, el nivel del mar subió más de 100 metros
debido al derretimiento de los casquetes polares. Grandes extensiones de tierra quedaron sumergidas, y aunque no hay evidencia definitiva de una civilización tan avanzada como la Atlántida, sí existen restos de asentamientos costeros antiguos que ahora están bajo el agua, en la India, en Japón, en el Mediterráneo, e incluso en España, donde algunos investigadores han vinculado ciertos patrones del terreno con lo descrito por Platón. Algunas teorías apuntan a que, más allá del estrecho de Gibraltar, existió una antigua civilización costera organizada en torno a un conjunto de islas y enclaves marítimos, posiblemente conectados entre sí por rutas comerciales. Esta red de asentamientos habría tenido su centro en una ciudad llamada Gadir, la actual Cádiz, nombre que Platón relaciona con uno de los hijos de Poseidón, Gadeiro, hermano gemelo de Atlas. Este detalle ha llevado a varios historiadores alternativos a plantear que los nombres que aparecen en los diálogos platónicos no son casuales, sino reminiscencias de lugares reales. Se ha sugerido incluso que el sudoeste de la península ibérica, entre Doñana, el Golfo de Cádiz y ciertas elevaciones sumergidas, podría haber sido parte de ese mundo atlante, un territorio fragmentado por el agua, marcado por canales naturales y protegido, quizá por diques primitivos que hoy yacen enterrados bajo sedimentos. ¿Son estas coincidencias o pistas de algo más antiguo de lo que imaginamos? Pero volvamos al mito, porque aunque no podamos confirmar con certeza que la Atlántida existió, lo que sí podemos decir es que muchas culturas conservaron la memoria de una gran catástrofe marina. ¿Fue una sola? ¿Fueron muchas? ¿Se mezclaron los relatos? Todo eso es posible, pero la figura de Poseidón sigue ahí, como testigo y protagonista, como la fuerza que dio origen a una civilización y también a su final. Y tal vez ese sea su verdadero papel, no como un dios cruel, sino como una representación del equilibrio, de aquello que permite la vida, pero que no tolera el exceso, y en ese sentido, el mito se vuelve más actual que nunca. Porque vivimos en una época donde, una vez más, sentimos que todo es posible. Tenemos tecnología, abundancia, dominio sobre el entorno, pero también arrogancia, y olvidamos, como los atlantes, que nada está garantizado, que incluso lo más sólido puede venirse abajo en un instante. Así que cuando volvamos a pensar en Poseidón, no lo veamos solo como una figura con tridente y barba. Pensemos en él como un símbolo de aquello que no controlamos, de lo que da forma al mundo y también puede borrarlo. Y si la Atlántida existió o no, es casi lo de menos. Lo importante es que su historia sigue viva, y quizá, solo quizá, nos está hablando a nosotros. A estas alturas del viaje, la historia de la Atlántida ya no parece una simple leyenda. Hemos visto que detrás del relato de Platón hay más que símbolos. Hay estructuras coherentes, ecos de otras culturas, posibles referencias a hechos reales. Y sobre todo, hay una presencia que lo cambia todo: Poseidón. No como un dios de segundo plano, sino como figura central, un creador, un protector, tal vez también un destructor. O quizás simplemente un testigo silencioso de algo que fue y ya no es. Pero si el mito ha llegado tan lejos, si ha resistido siglos de escepticismo, burlas y reinterpretaciones, es porque toca algo profundo en nosotros, una fibra que mezcla la fascinación por el pasado con el miedo al futuro, porque la Atlántida, al final, no habla tanto de lo que ocurrió, sino de lo que podría volver a ocurrir. Pensemos por un momento en lo siguiente: ¿qué es lo que realmente nos atrae de esta historia? ¿La ciudad sumergida? ¿La tecnología perdida? ¿La posibilidad de encontrar sus ruinas algún día? Tal vez. Pero hay algo más fuerte, algo que resuena más allá de la arqueología. La Atlántida representa una civilización que lo tenía todo y lo perdió, y eso nos inquieta, porque en el fondo sabemos que también nosotros podríamos perderlo todo. La arrogancia, la desconexión con la naturaleza, el olvido del origen, esos fueron, según el mito, los pecados de los atlantes. ¿Y nosotros? ¿Somos tan diferentes? Estamos en una época donde hemos alcanzado logros increíbles,
Exploramos el espacio, dominamos la genética, podemos alterar ecosistemas completos y, sin embargo, vivimos en desequilibrio, con el planeta, con nosotros mismos, con los demás. Como si estuviéramos repitiendo una historia escrita hace miles de años. Y es ahí donde el mito cobra nueva vida, porque Poseidón, más allá de sus atributos mitológicos, es un símbolo de los ciclos naturales, de las fuerzas que no podemos controlar. Del mar, sí, pero también de los terremotos, del movimiento profundo de la Tierra. Él representa lo que ocurre cuando el ser humano cruza ciertos límites, no porque quiera castigarnos, sino porque forma parte de un equilibrio mayor, uno que no podemos ignorar. Y quizá por eso, su silencio en el momento de la destrucción de la Atlántida es tan significativo, porque no fue una venganza, no fue rabia, fue simplemente la retirada de la protección, el final de un pacto que ya no se cumplía. Pero, ¿y si hay algo más? Algunos estudiosos han planteado una posibilidad intrigante, que el mito de la Atlántida fue un intento de preservar un conocimiento, una advertencia transmitida a través de símbolos y relatos más fácil de recordar que una lección científica. En un mundo donde gran parte del conocimiento era oral, los mitos cumplían una función vital. Enseñaban, advertían, mantenían vivas ciertas verdades. Y en ese contexto, Poseidón no sería solo un dios, sino el guardián de una sabiduría perdida. El custodio de los secretos del mar, de lo que ocurrió antes de la historia escrita, de lo que quedó sumergido y aún no comprendemos. Imagina por un instante que muchas culturas realmente conservaron fragmentos de un pasado común, disfrazado de leyenda, que bajo las olas yacen no solo ruinas, sino pistas, señales de que ya hemos vivido antes lo que estamos empezando a vivir ahora. ¿Ficción? Quizás. Pero el simple hecho de que tantas civilizaciones compartan esta estructura mítica debería llamarnos la atención. Y ahora pensemos en cómo se representa a Poseidón en el arte, en la literatura, en la cultura popular. Siempre con su tridente, dominando los mares, imponente, poderoso. Pero raras veces se lo muestra como un constructor, como alguien capaz de amar, de crear, de guiar. Esa faceta suya ha sido casi olvidada, y sin embargo es la que más importa en esta historia, porque la Atlántida, antes de ser destruida, fue un paraíso, un lugar de orden, de abundancia, de conexión con la naturaleza, y fue Poseidón quien la hizo posible. ¿No merece entonces ser recordado también como un dios sabio, como alguien que intentó ofrecer a los humanos algo más grande, más armónico, más justo? Tal vez por eso la Atlántida aún nos habla, porque no es solo una historia de ruina, sino también de esperanza, de posibilidad. Nos recuerda que, con sabiduría, equilibrio y respeto, podemos construir mundos extraordinarios. Pero también nos advierte, si olvidamos esas bases, todo puede desaparecer, incluso en un solo día y una sola noche. Y si algo nos enseña la mitología griega, es que los dioses no castigan por capricho, castigan cuando se rompe el orden, cuando los mortales olvidan su lugar en el mundo, cuando dejan de escuchar. Y si hoy estuviéramos en ese mismo punto, quizá aún estamos a tiempo. Quizá este mito resuena ahora porque es más actual que nunca, porque estamos a tiempo de hacer las paces con nuestro Poseidón, con nuestro mar, con nuestro equilibrio perdido. La Atlántida puede haber sido real o no, puede haber estado en Santorini, en Doñana o en ninguna parte. Pero el mensaje es real, el símbolo es poderoso, y el Dios sigue ahí, en las profundidades, esperando, no con ira, sino con silencio, el tipo de silencio que precede a las grandes decisiones, el que solo puede romperse si volvemos a mirar al pasado con humildad. Así que tal vez debas preguntarte, ¿qué historias guarda bajo sus olas? ¿Qué verdades hemos olvidado? ¿Y qué creaciones, como la Atlántida, pueden estar esperando a que estemos listos para comprenderlas?